Capítulo 1. Regreso del futuro. Después de la ceremonia me dispuse a ir al cuarto, dejando prometida una visita a Robert, mi tío, el cual me recibiría en su estudio. Antes de llegar leí una nota sospechosa dentro de un periódico del revistero dirigida a Robert. Abrí mi habitación con la llave que Bates me dio y registré en el pasado, cosa que me trajo horribles recuerdos. De la maleta saqué mis píldoras para el dolor de cabeza y mi monedero. Luego salí hacia la biblioteca para pedir al mayordomo que me encendiera la chimenea, y de paso visité a Robert al estudio. Hablamos de William y de las trágicas circunstancias de su muerte, sobre el estado del castillo y de los nuevos jornaleros de la mansión. En la cocina encontré un cuenco con golosinas y fruta. Cogí un par de caramelos. Salí por la cocina al exterior, y después de husmear un poco me percaté del mal estado en que se encontraba el jardín. Al bajar por las escaleras le pedí explicaciones a Henry, el jardinero, y me enteré de que se rumoreaban cosas sobre la salud mental de William. En el invernadero, que estaba cerrado, había una trituradora que parecía contener rastros de sangre. Le comenté a Henry el hallazgo y también por qué tenía cerrado el edificio. Me comentó que vio rondando por allí a Morris, el encargado del establo. Bordeé la casa en busca de Morris y encontré de camino el lugar donde William había sufrido el accidente. Morris me dijo que Henry era un borracho, que no hiciera caso de sus elucubraciones, aunque después de encontrarme una de nuestras botellas de reserva en las cuadras, me pregunté si él también le daba al drink. Morris me respondió que mi abuelo se la había regalado. Directamente no le creí, pero lo dejé estar por el momento. En la biblioteca conocí al doctor Herman, quien me comentó que encontró extrañas quemaduras en el cadáver del difunto. Quedé en hablar de ello al día siguiente con más detenimiento. En una mesa, al lado de un reloj de arena, recogí un mapa de los alrededores de la mansión. Junto a la mesa de trabajo encontré una estatua extraña, una figura negra con una llave o amuleto en la mano. Sobre el escritorio me puse al tanto de la iglesia One Hill y una academia que ardió hace años y que albergaba numerosos escritos de los Gordon. Algunos de ellos pudieron rescatarse y se guardaron en la iglesia. Tendría que ir a echarles un vistazo en cuanto tuviera ocasión. De vuelta a mi habitación, Bates me informó que la chimenea ya se encontraba encendida. Se lo agradecí. Al salir, después de hablar de nuevo con Robert, me asomé al balcón para echarle un vistazo a la torre vieja del ala antigua, desde donde cayó William. Las rapaces que la sobrevolaban la hacían más tétrica aún si cabía. Entonces hice acopio de valor y me interné en el ala antigua donde mi querida Catherine pereció presa de las llamas. Nunca me lo perdonaré. La puerta que conducía al ático se encontraba cerrada. Fui a la cocina para pedirle las llaves del ático a Bates, y de paso le dije que me llevase hasta el lugar donde cayó mi abuelo. Fue entonces cuando me reveló que encontró un símbolo al lado de la ventana que a mí se me pasó por alto. Recogí la llave del ático colgada junto a la puerta de la bodega y entré, encontrando un arcón cerrado y la puerta de la torre tapiada. Pregunté a Bates dónde podía encontrar herramientas para quitar los tablones y me sugirió que buscara en el establo. Efectivamente, allí, en un cajón, había un martillo que sirvió para mis propósitos. Tras quitar las tablas, otro nuevo obstáculo impedía mi investigación. La puerta estaba cerrada con llave. Como había sido Victoria la que ordenó que sellaran la puerta, supuse que sería ella quien tendría la llave. No tuve otra salida que molestarla en la sala de reuniones. Victoria estaba tan afligida que no quiso saber del tema. Le pedí consejo a Bates para arreglar el entuerto y me sugirió que me disculpara, y eso hice. Con ello me enteré del verdadero final del paradero de la llave. Después de charlar un buen rato con ella, fui a preguntar a Herman por las pertenencias personales de William. Quedé con su mensajero en la puerta principal a las 7 en punto. Mientras llegaba la hora de la reunión, hice tiempo buscando en mi cuarto una antigua cámara de fotos para poder sacar una instantánea al símbolo de la pared. Recordé que sobre el marco de la puerta solía guardar las llaves del segundo cajón de mi cómoda. Me empiné para acceder al marco con el botón derecho y recoger la llave del cajón. Abrí y allí estaba mi vieja cámara de fotos, pero los carretes eran muy antiguos, estaban inservibles. En el ala antigua, tras un minucioso estudio de la chimenea, un botón derecho, encontré una foto hecha a pedazos. Tras componerla vi que se trataba del retrato de un tipo que desconocía.
Pregunté a Robert si lo conocía, pero no era así. Luego le pedí un carrete de fotos y me dijo que cogiese uno de su arcón en el ático. Así que ese arcón cerrado era de él. Le pedí la llave del arcón y me la dio amablemente. Abrí el arcón y saqué un carrete de fotos. Lo metí en la cámara y le devolví la llave. Era hora de sacarle la foto al símbolo de la pared. De paso busqué abriendo el ramaje de arbustos, botón derecho, de al lado, encontrando un objeto extraño al que parecía faltarle una pieza. Seguí interrogando a todos por el hombre de la foto y por el objeto que encontré, y Morris me sugirió que preguntase a un tal Murray, un prestamista. Bates, por su parte, me dijo que hablase con un detective llamado Collier, y Henry me confesó que había encontrado otro objeto similar, pero que llevaba un rubí y que lo había empeñado al famoso Murray, el muy cretino, y encima había perdido el recibo, era para estrangularle. Al salir del invernadero miré por segunda vez la trituradora. Estaba limpia. Quizá lo que vi fue producto de mi imaginación, me dije, y me tomé una píldora. Por último pregunté a mi abuela por el tipo de la foto, y ella sí que logró aclarar de quién podía tratarse. Según ella era un huérfano recogido por William, ahora se encontraba en Ashbury. Me dijo que Robert podía darme más detalles. ¿Por qué me había negado mi tío conocerle? Con respecto al objeto me dijo que en el estudio de la torre había otro similar. Robert habló conmigo y me dijo que parecía tratarse de un paciente de su sanatorio. También le pregunté dónde podría revelar el carrete y me dijo que en la casa de empeños de Murray. Como todo me conducía hacia ese usurero, decidí hacerle una visita a su tienda en Willow Creek. La casa de empeño se encontraba cruzando el puente del pueblo, pero estaba cerrada. Pregunté a un chico llamado Vic por Murray. Tuve que sobornarle con un par de caramelos y me dijo que salió temprano. Entré en el bar Los Tres Barriles para charlar con Harry, el posadero, y le hice un par de preguntas. Aparte de un par de rumores, me dijo que localizara a Mark, el antiguo jardinero de la familia Gordon. Luego le sonsaqué un poco de información al cliente sobre mi abuelo. Me dijo, tras pagar su deuda con Harry, que vio a veces a William ir a medianoche a la iglesia, que preguntara al párroco o al sepulturero. Haciendo caso a Tom, me acerqué a la iglesia Warnhill. Cerca de la entrada lateral estaba el sepulturero en plena faena. Me contó que mi abuelo solía husmear entre las tumbas. Encaminé mis pasos hacia el cementerio trasero y eché un vistazo a la lápida de mi abuelo. Antes de irme pregunté al sepulturero por la vuelta del párroco. En esos instantes sonaron las campanadas anunciando las 7 en punto. Corrí cual cenicienta a encontrarme con el mensajero de Herman, que no era otro que Mark. Aproveché para preguntarle por mi abuelo, pero le saqué bien poco. Recogí el paquete y en él encontré un reloj y en su interior un trozo de papel donde conseguí una valiosa pista del paradero de la llave de la torre. Sin demora fui a la biblioteca y miré el tintero. Apreté un botón bajo él y se abrió una compuerta secreta. Recogí una caja de bolas en forma de planetas y las coloqué en unos huecos que había dentro del globo terráqueo en el siguiente orden. Plutón, el más pequeño, blanco, en el soporte más lejos, el 9º. Mercurio, el más rojo, en el primer soporte más cercano del Sol. Neptuno, el más celeste, en el soporte 8º. Venus, el gris, en el soporte 2º. Tierra, el azul, en el soporte 3º. Marte, el naranja, en el soporte 4º. Urano, el verde, en el soporte 7º. Saturno, el amarillo, en el soporte 6º. Y por último Júpiter, el marrón, en el soporte 5º. Recogí la llave grande del compartimento secreto bajo los planetas y con ella abrí la puerta de la torre. Sin darme cuenta me quedé encerrado en el estudio. Del buró recogí una caja de música y la figura de una torre de ajedrez que escondía un cuchillo pequeño en su interior. De un cajón cogí un libro que ocultaba la llave del arcón grande, donde conseguí una esfera negra. Eché un vistazo más detenidamente al cajón del buró, con el botón derecho, encontrando bajo él el diario de William, el cual me brindó datos sobre una extraña maldición de locura en nuestro clan. Parecía que buscaba 5 llaves. Hablaba también de una entrada secreta a la cripta de la iglesia. ¿Locura? ¿Llaves? ¿Criptas secretas? La cabeza me iba a estallar.
Abrí la puerta de la torre usando la navaja de la pieza de ajedrez y me desmayé, fruto de una fuerte jaqueca.